¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y aquí estamos en una nueva edición del Living de News Digitales. Hoy vamos a hablar de un tema que nos gusta y apasiona, que es la educación. Y para charlar nos acompaña hoy Sol Alzú, analista de datos de la ONG Argentinos por la Educación. Sol, buen día, muchas gracias por venir y un gusto tenerte con nosotros. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, un placer. Sol, antes que nada y para romper un poquito el hielo, te quiero preguntar, ¿qué es la ONG Argentinos por la Educación? Bueno, es una buenísima pregunta. Argentinos por la Educación es una organización de la sociedad civil que trabaja para transformar la realidad educativa del país a través de datos, acuerdos y campañas. Perfecto. Yo justamente estoy en la parte de datos, que nuestra idea siempre es, bueno, generar evidencia y diagnósticos acerca de cómo está la situación del país, todo esto a partir de datos públicos, de pruebas nacionales, pruebas internacionales, pero también hay otras áreas como por ejemplo acuerdos o campañas que buscan, bueno, todo lo que es la comunicación con los distintos referentes del sistema, ya sea de las provincias, los ministros o también a nivel nacional. Y campañas buscan, como, bueno, justamente potenciar esta voz de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué piensa la ciudadanía y cómo piensan que se pueden resolver tal vez ciertas dificultades? ¿Y cómo venimos de datos en la educación? Complicado, ¿no? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros tenemos, por suerte, estas pruebas, que son las pruebas nacionales Aprender, que año a año nos permiten bueno, ver un seguimiento de tanto del nivel primario como del nivel secundario. Lo cierto es que venimos complicados ya desde la primaria, te diría. En el 2024 se evaluó en tercer grado de la primaria y vemos que hay un 55% de los chicos, más de la mitad, que no está alcanzando los niveles óptimos de comprensión lectora, que serían, bueno, los óptimos para esa edad, ¿no? Que implica no solo saber leer, porque una cosa es saber leer, poder repetir la oración, pero otra es como comprender en profundidad eso que dice. Exactamente, que además es fundamental no solo para lengua, para matemáticas, para todo el resto de las áreas, y que es algo que genera como este efecto de bola de nieve, ¿no? Porque tenés a chicos de 8, 9 años que no entienden un texto, y lo cierto es que, bueno, llegan al final de la primaria, que por ejemplo tenemos este dato de que solamente 45 de cada 100, ahí ya menos de la mitad, llegan en tiempo y forma, que es sin repetir ni abandonar, y con los conocimientos necesarios en primaria. Y ya cuando pasamos al final de la secundaria, ese 45 de cada 100 pasa a ser un 13 de cada 100. Entonces lo cierto es que por el camino varios chicos ya van cayéndose, ya sea repitiendo o abandonando directamente. Abandonando o no alcanzando los conocimientos necesarios, porque lo cierto es que hay chicos que llegan, una buena parte llega, por suerte el abandono escolar no está siendo de las mayores preocupaciones hoy en día. Pero, bueno, esto, ¿Y ¿no? cuál es la mayor preocupación? Con esos Que no llegan porque no saben. Los conocimientos, tal cual, exacto. Ni siquiera la repetición llega a ser un problema tan fuerte como la cuestión de los conocimientos. ¿Y cuándo crees vos que se dio ese...? Porque yo me acuerdo, en mi época, la educación argentina era un referente en la región. ¿Cuándo fue que se rompió esa referencia en la educación argentina? Bueno, sí, nosotros tenemos datos, por ejemplo, en las pruebas nacionales Aprender son del 2016, pero a nivel internacional de la UNESCO tenemos datos del 97. Y como bien mencionas, Argentina en comprensión lectora, por ejemplo, era segundo en la región, y ahora estamos en un puesto 10, más abajo de la mitad de tabla, podríamos decir. Entonces lo cierto es que hay como cierta... cierto estancamiento sobre todo, ¿no? Porque también lo que pasa es esto, muchos países van superándose día a día y nos preguntan mucho sobre todo por el tema de las pantallas, lo digital, cómo influye eso, si es esa la causa de esta caída en los conocimientos, en los resultados. Lo cierto es que nosotros siempre decimos... Pero en el 97 no había tantas pantallas como hay ahora. No había tantas pantallas como casi. Que ahí todavía estábamos como referentes. Pero lo cierto es que ningún país tampoco está por fuera de este avance tecnológico. No es que hay países en los que de repente los chicos no tengan acceso a la tecnología. Entonces, sería muy injusto tal vez atribuirle a la tecnología como única causa de este retroceso. ¿Y entonces cuál es el retroceso? Hay un poco de todo. Lo cierto es que en el último tiempo... de acá, del 97 para ahora, mejoró mucho todo lo que tiene que ver con la cobertura. Nosotros hoy en día prácticamente el 100% de los chicos están en el nivel primario, efectivamente, y en el nivel secundario ya supera el 90%, entonces
los chicos están, o por lo menos están inscriptos, que ya es como un paréntesis. ¿Por qué? Porque después hay muchas ausencias. En el nivel secundario, por ejemplo, más de la mitad falta 15 veces, 20 veces, lo que la verdad dificulta un montón todo esto de la continuidad pedagógica, ¿no? Y bueno, y también esta cobertura, ¿por qué va el comentario? Porque esta cobertura que tiene su lado muy positivo, por supuesto, que también genera como mayor integración, bueno, esta integración puede estar acompañada de distintas situaciones de los chicos, de distintos contextos familiares. Eso te quiero preguntar, el contexto económico también influye. Exacto, el contexto económico, ni hablar, que bueno, esto genera diferentes dificultades a la hora de alfabetizar en un principio, pero de toda la educación que sigue después. Entonces lo cierto es que bueno, nuestro desafío hoy en día es cómo mantener esa integración, esa cobertura, pero además poder seguir mejorando en los aprendizajes. Que esa educación sea para todos, pero que sea de calidad, efectivamente. Las campañas que ustedes encaran, por ejemplo, la de alfabetizar a los chicos, la campaña de alfabetización, ¿tienen buena respuesta en el país en general? ¿Se interesan los políticos, los dirigentes, los maestros, los chicos, la familia? ¿Se interesan porque sus chicos aprendan a leer o a entender lo que leen? Bueno, es una pregunta buenísima. Nosotros, por ejemplo, para el público por ahí no sabe, desde el 2019 venimos trabajando, a partir de datos del 2019, desde el 2023 venimos trabajando con la campaña nacional por la alfabetización. Todo esto surge a raíz de que, bueno, justamente esto que mencionaba antes, de que 1 de cada 2 chicos en tercer grado no comprendía lo que leía. Y ahí, bueno, en estas áreas que te mencionaba al principio, una de estas áreas busca esto, ¿no? Potenciar esta voz de la ciudadanía y que también sea un tema que esté en agenda. Claro, eso sobre todo. Y esa es la cuestión principal, que sea un tema que esté en agenda para las provincias y también para la nación. Lo cierto es que nosotros vemos que desde el año pasado, desde el 2024, se empezó a trabajar con un plan nacional de alfabetización y 24 planes jurisdiccionales, que estos planes implican, bueno, por ejemplo, entrega de materiales, capacitación a los docentes para que tengan estas herramientas específicas en alfabetización inicial, incluso formular, no solo entregar materiales, sino formular material específico para los chicos de esa edad, para el fin en particular. Bueno, se está trabajando, o sea que hay respuesta desde el lado del sistema educativo. Todavía los resultados, la verdad es que es muy reciente, incluso, bueno, parte también de esta campaña implicó la evaluación, que era lo que te mencionaba del año pasado. Desde el 2016 no se evaluaba tercer grado. Qué bárbaro. Y lo cierto es que ya cuando vos evaluás a un chico de 11, 12 años, por lo menos para lo que tiene que ver esto, ¿no? Con la alfabetización inicial, es tarde. Hay medidas para compensar, por supuesto, pero bueno, lo ideal es empezar lo antes posible y que se puedan, ya si surgen estas dificultades en edades tempranas, que ya se puedan compensar en ese momento. Entonces, bueno, se está trabajando. Tal vez todavía es pronto para ver... Hay buen feedback entre la comunidad educativa, digamos, y ustedes y los dirigentes políticos. Exactamente. Tal vez todavía es pronto para ver resultados, pero por lo menos de nuestro lado, también en nuestro rol como organización, nuestra idea es, bueno, seguir monitoreando estos avances. Nosotros venimos, bueno, viendo cómo avanzan las provincias y también Nación en estos ítems que te fui mencionando, y la idea es que hasta que los resultados no cambien, efectivamente, se siga... Los ítems que se toman siempre son matemática y lengua. A la hora de evaluar. Matemática y lengua suele ser en sexto grado y en el último año de la secundaria. Por ejemplo, que era en tercer grado, era específicamente de lengua, pero claro, más desagregado en los distintos ítems como comprensión lectora, fluidez lectora, lectura, etc. Sí. La edición anterior de mi sección acá en News Digitales, tuve la oportunidad de entrevistar a la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, y nos contó que estaban satisfechos con los porcentajes del Secundaria Aprende, que hablaban de un 60% de aceptación por parte de los alumnos y un 89-90% por parte de los docentes. ¿Coinciden con lo que ustedes entienden o aprecian de la secundaria que se está viviendo hoy por hoy? Bueno, lo cierto es que esto en particular que está haciendo Ciudad de Buenos Aires... es una medida que se está tomando un poco también como respuesta, ¿no? de estos resultados que vemos y que son, también eso es lo sorprendente, que son en todo el país, si bien hay diferencias entre provincias, entre jurisdicciones, lo cierto es que ninguna jurisdicción se queda por fuera, tampoco
incluso los chicos que a veces se pregunta de que van a colegios privados o que tienen un entorno que tal vez los puede llegar a favorecer, incluso en estos casos siguen habiendo dificultades. Lo cierto es que tal vez todavía es temprano como para tener... un dato fehaciente. Un dato fehaciente, exacto. Pero al menos tienen una línea como para seguir, una línea ¿no? de trabajo, totalmente. Y lo que nosotros siempre decimos, que creemos que eso sí es fundamental, es, bueno, esto de tener los datos, ¿no? Porque lo que no se mide no se mejora. Exactamente. Y si uno habla de, bueno, sí estamos mal, pero bueno, ¿en qué estamos mal en particular? ¿En qué, ya sea en qué grado, en qué área, en qué punto preciso? Bueno, esa es como la manera, ¿no? de poder seguir avanzando. Venía leyendo información sobre ustedes y me llamó mucho la atención que en muchas casas de chicos hay menos de 20 libros, que no se fomenta como antes, leer un cuento, leer el diario, o leer algo que ya no es más como antes. Exactamente. ¿Por qué por qué pasó eso? Más allá de las pantallas, más allá de todo lo que referente a la tecnología. Mira, hay para tener los datos puntuales, hay un 59% que tienen menos de 20 libros en su casa, y un 37%, según 4 de cada 10 chicos, que tienen menos de 5 libros incluso. Y además estos libros no son solamente del chico, sino que son los libros que están en el hogar, en la biblioteca familiar, podríamos decir. Lo cierto es que son pocos y más allá como de la cuestión de tener o no tener libros, siempre se habla como de esta relación, ¿no? Entre, bueno, tenés más libros y es más probable, por un lado, que el chico lea por curiosidad, o no. También te habla de cierto hábito lector de los padres, que va por ahí como esto de la cultura que hay tal vez en el hogar. Y bueno, y también está como toda esta evidencia, y esto es evidencia de estudios internacionales, que te dicen que los chicos que leen, y que leen en papel, porque también hay parte de eso, ¿no? Que la lectura pasó a ser muchas veces digital, incluso desde las instituciones educativas, a veces te dan o un PDF o una aplicación, que, a ver, tiene su lado beneficioso desde el lado económico, desde el costo, pero bueno, lo cierto es que no da lo mismo, sobre todo no da lo mismo en esos primeros años que hay con este desarrollo cognitivo de los chicos. Los chicos que leen en papel comprenden mejor, tienen mejor rendimiento en todo lo que tiene que ver con lectura y además disfrutan más, que no es un dato menor, porque un chico que disfruta efectivamente la lectura, bueno, es más probable que siga leyendo y que en un futuro mismo sea una persona lectora. Ustedes cuando hacen los informes, cuando hacen las evaluaciones, ¿se hacen a los docentes, directivos y alumnos también de las escuelas? ¿Y tienen ida y vuelta con los chicos, por ejemplo? ¿Suelen hablar ustedes con los chicos? ¿Les preguntan qué es lo que les pasa? ¿Por qué esto y lo otro? Bueno, estas evaluaciones, las Aprender, que en general son las que más trabajamos, sí, evalúan tanto a docentes, directivos, chicos. Lo cierto es que, por suerte, más allá de estas preguntas para determinar el nivel de conocimientos... Pues son anónimas, no tienen... Son anónimas, exactamente. Tienen estos cuestionarios complementarios que también nos permiten, por un lado, ver todo este contexto más económico, socioeconómico de la familia. Tienen estas preguntas también vinculadas, por ejemplo, a situaciones de bullying, de convivencia escolar. Esto de la lectura también viene de aprender. Entonces, bueno, la voz de los chicos se puede escuchar. Pero ustedes como ONG, ¿los escuchan a los chicos? ¿Tienen contacto con los chicos? Bueno, nosotros no tenemos contacto directo con los chicos. Nuestro trabajo siempre va más por este lado. Visibilizarles estas situaciones, exacto. Y que a partir de eso es como, bueno, se genere un ruido, podríamos decir, un ruido en la sociedad y que a partir de eso se pueda llegar a los distintos referentes del sistema. E incluso, bueno, esto es un insumo también valioso para los docentes. Sí, no, ni hablar, no. A lo mejor podían llegar a tener algún contacto a nivel de evaluación de los chicos también, junto con las pruebas. Hablaste de bullying, no puedo dejar de preguntarte por el tema de la violencia escolar. Cada vez está en crecimiento, pasó del 4 al 6% en los últimos años. En los chicos de sexto grado también. ¿Por qué midieron sexto grado? Bueno, eso veíamos... en un informe anterior ya habíamos visto cuestiones más vinculadas a estas situaciones de violencia en la secundaria, que veíamos que por un lado estaba este lado muy positivo y este rol fundamental de la escuela de que los chicos muchas veces hablan de situaciones de violencia en la escuela, porque incluso situaciones de violencia que pueden vivir en el hogar o en la calle, o con amigos, compañeros, pero por fuera de la institución. Y que a la vez se genera como este efecto, este círculo virtuoso de que cuando más se habla desde la escuela, también los chicos sienten como este espacio seguro para poder expresarse.
En este caso pasamos a primaria, porque decíamos, bueno, además son chicos ya de 11 años, claro, todavía chicos. pueden tener que ya noción de lo que pasa. Exacto, exactamente. Y acá lo que veíamos es que, por un lado, porque primero nos parecía contradictorio, pero después dijimos, no, tiene sentido, también charlando con docentes, con personas que están en el aula, porque por un lado veíamos que parecía que estaba todo bien, más del 90% te decía que se sentía bien en la escuela, el 99% que tenía amigos y amigas, entonces en un primer momento parecería todo normal. Pero le llamó la atención. Cuando vamos más profundo a los datos, aparece este dato que es que 6 de cada 10 sufrió alguna situación de violencia por parte de sus compañeros, que esto puede ser en el aula o incluso por redes sociales, pero bueno, por los mismos compañeros. Eso ni hablar, ¿no? De las redes sociales. Exactamente. Y que además hay un 36% que se siente discriminado. Claro. Entonces, bueno, claramente acá llama la atención a algo que está pasando y también cómo interviene la escuela ante esas situaciones, ¿no? Porque lo bueno es que si interviene son muy pocos los casos, prácticamente nulos, en los que te dicen los chicos que no hacen nada. Sí, o sea, a la escuela le interesa este tema y trata de solucionarlo. Exactamente. Pero todavía tal vez se interviene con métodos más tradicionales, podríamos decir, que no es lo que la evidencia muestra que funciona en mayor medida, que es, por ejemplo, bueno, la típica de nota en el cuaderno de comunicaciones o citar a los padres, que por supuesto está bien. O mandar al gabinete de psicopedagoga. Y te digo que es incluso en menor medida. Mira. Porque, a ver, por supuesto está bien avisar a las familias que estén al tanto, pero obvio. Lo que pasa muchas veces es que también estas situaciones quedan como excluidos de alguna manera o solamente los chicos que intervinieron en esa situación. Por ejemplo, 2 chicos que tuvieron un conflicto y eso se queda ahí, entre esas 2 personas. Y muchas veces incluso el resto del aula tampoco sabe bien qué pasó o qué pasó o cómo deberían intervenir si hay una situación del estilo, porque a veces también pensás que son chicos y es como, bueno, están molestando a un compañero y yo me meto y capaz me molestan a mí o me terminan cargando todo el resto del año, si le cuento a la maestra quedo como un buchón, entonces pasan cosas de este estilo. Sí, totalmente. Por ahí, entonces, la evidencia lo que nos dice que funciona en mayor medida y que tal vez todavía se está haciendo poco es más estas cosas. Ya dejó de ser, son cosas de chicos, ya es un problema. Exactamente, y que faltan estas como charlas más integrales que también incluyan a los otros chicos, que muchas veces incluyan a las familias, que se toquen estos temas de convivencia escolar, no solo en un espacio exclusivo a eso, que está bien, sino también desde todas las materias. El tema es que aumentó, eso es lo que me preocupa. Sí, a ver, lo cierto también nos pasa 2 cosas. Por un lado, esto no se pregunta hace tanto tiempo, por lo menos en las pruebas a aprender, ¿no? Porque también era un tema que no se abordaba, del que no se hablaba tanto. Y también está como este punto de, bueno, muchas veces cuando se habla más de un tema, también los chicos pueden empezar a identificarlo, ¿no? Claro. Porque capaz, y esto a veces la gente como que te va contando experiencia personal, pero te dice, no, pero en mi época pasaba esto, pasaba aquello y nadie hacía nada. Exactamente. Y estaba como esta situación son cosas de chicos, normalizada totalmente, y que hoy en día, bueno, ya se le puede identificar, poner un nombre, decir, esto es una situación de agresión, esto es discriminación, y los mismos chicos pueden identificar lo que es fundamental porque es el primer paso también para actuar en esas situaciones. ¿Y ustedes ven que la educación tiene chances de poder, no te digo volver a ser referente al segundo o tercer puesto, de elevarse un poquito, de mejorar un poco la ubicación en la tabla de posiciones? ¿Hay campo como para poder mejorarlo? Bueno, lo cierto es que la respuesta optimista sería sí. Sí, pero... Bueno, acá también hay una cuestión fundamental, porque esto que te comentaba, por ejemplo, ahora se está trabajando alfabetización, también porque consideramos que es, bueno, la base de alguna manera, porque muchas veces nos pasa que nos dicen, un chico sabe hacer el ejercicio matemático, pero no entiende la consigna. Claro. Entonces, por más que sepa sumar, restar, no entendió la consigna, no puede desarrollar bien el ejercicio, el ejercicio. Entonces, se está trabajando en esto. Lo cierto es que un punto que es fundamental y que nuestro país viene fallando sistemáticamente a lo largo del tiempo es el financiamiento de la educación. Exactamente. Nosotros desde el 2006 tenemos una ley que dice que se tiene que invertir el 6% del PBI en educación. Esto entre nación y provincias. Lo cierto es que la ley se cumplió únicamente en 3 oportunidades. Tenemos una deuda con la educación que incluso la calculamos y en un año deberíamos invertir el doble como para poder saldar esta deuda. O sea que imagínate que si no llegamos al 6, invertir un 12% es una utopía directamente. Y además, bueno, por un lado que
que exista el financiamiento, que este financiamiento sea sostenido en el tiempo, que haya políticas vinculadas a la educación, por ejemplo, esta política de alfabetización, que se sostengan efectivamente, porque en educación pasa mucho eso también, que los cambios... El famoso compromiso. Sí, los cambios no se ven en un año, Claro. se ven en el largo plazo, entonces hay que sostenerlo, invertir en eso. Y además, otra cosa que pasa mucho es que de esto que invierten entre nación y provincias, que no llega al 6%, la mayor parte lo invierten las provincias en lo que es educación básica. Claro. 3 de cada 4 pesos los ponen las provincias. Mira. Entonces esto también, un montón. Nación queda más como a cargo de todo lo que tiene que ver con el nivel superior, pero esto también genera que pueda haber desigualdades por el propio presupuesto y la propia capacidad económica que tiene cada una de las provincias. O sea, incluso con la mejor de las intenciones, muchas veces hay dificultades que no se pueden llegar a compensar. ¿Por qué crees que no se le da tanta financiación o por qué se desfinancia la educación? Porque por cuestiones políticas, por cuestiones de presupuesto, porque prefieren financiar otra cosa. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, es una buena pregunta. Lo cierto es que muchas veces son cuestiones más de agenda, porque incluso fíjate que esta meta de financiamiento es en relación al PBI. O sea que también tiene sus fallas, pero si por ejemplo el PBI del país en un año es menor, porque hay alguna crisis, por ejemplo, bueno, ese 6% también representa menos dinero, no es que se sostiene en un monto pero fijo. no lo pasan tampoco. Pero así todo, tampoco, exactamente, tampoco se llega. Entonces, muchas veces va por más esta cuestión de agenda y, como te mencionaba, porque los cambios en educación son en el largo plazo, tardan, es inversión que se tiene que sostener efectivamente. Ya para ir terminando, Sol, y agradecerte tu presencia aquí a través del Living de News Digitales y contarles a la audiencia que el tema de educación vamos a seguirlo muy de cerca, vamos a seguirlo porque nos interesa, nos gusta aparte. ¿Crees que lo vamos a lograr algún día volver a ocupar un buen ranking en la tabla de educación a nivel regional, a nivel, no digo mundial, pero sí regional, como éramos antes? Bueno, esperemos. Por un lado digo esperemos que sí, por el otro pero vos a nivel personal, ¿vos ves que se están dando, hay herramientas para hacerlo, hay voluntad, hay compromiso? Bueno, por el lado de los planes, estamos encaminados con esto del plan de alfabetización. Se sigue evaluando, que es fundamental esto para tener los diagnósticos, para ver los avances. Creo que con el financiamiento, que es como esta pata fundamental que te mencionaba, si se logra ese financiamiento adecuado, sí podríamos lograrlo, porque además podríamos ir compensando estas dificultades, ya sea en las distintas áreas como en las distintas provincias también. Perfecto. Sol, muchas gracias por haber venido. Un gusto haberte tenido con nosotros y nada, seguiremos de cerca el tema de educación y la próxima campaña estaremos ahí acompañándolos a ustedes. Dale. Muchas gracias, gracias a ustedes. Amigos, esta ha sido una nueva edición del Living de News Digitales. Me tocó compartir un momento grato con Sol Alzú de la ONG Argentinos por la Educación, charlando de lo que más nos gusta, que es la educación. Un gusto y nos vemos en la próxima. Chau.